Buenas tardes. Por aquí les voy a comentar acerca de teoría de estimaciones debido a las interrupciones que hemos tenido para intentar ver las clases. Bueno, como hablábamos acerca de teoría de estimaciones, decíamos que teníamos estimaciones puntuales y estimaciones de intervalo. En el caso del video, tanto de la evaluación, nos interesa conocer las estimaciones de intervalo y conocer de ellas cuáles son los valores mínimos o máximos, o límites inferiores y superiores tanto para la media como para las proporciones. Aquí tenemos algunas características del estimador puntual y las características del estimador de intervalo. Hablando de estimación de medias, tenemos problemas para estimación de una media y estimación de pares y medias, así como problemas de estimación para una proporción y pares de proporciones. Bien, eso no es otra cosa que determinar cuando son pares de medias cuál de los dos grupos que se está haciendo el estudio supera al otro. Si en la comparación de la estimación de pares de media los dos resultados son positivos, significa que el primer grupo supera al segundo. Caso contrario, si los dos resultados son negativos, significa que el segundo grupo supera al primero. Bueno, pero para llegar allí vamos a empezar primero con la estimación de pares, de estimación de medias. Estimar una media implica buscar el límite inferior y el límite superior de cualquier característica a evaluar. Por ejemplo, el rango de inversión entre el límite inferior y superior que usted tiene para ir al cine, o el rango mínimo y máximo bajo el cual usted puede encontrar el dólar en la calle, el dólar paralelo, o el mínimo y el máximo que usted invierte en hacer mercado en San Cristóbal, o el mínimo y máximo que usted invierte en hacer mercado en Cúcuta. Fíjense que la fórmula plantea la media muestral, que es esta que está acá, más o menos para buscar el límite superior y el límite inferior, el error de estimación, y el error de estimación se compone de la variable constante, la distribución normal, cuando son muestras grandes, y de la desviación estimada, que se calcula con la desviación estándar entre la raíz del tamaño de la muestra. Aplicar esta fórmula logra determinar cuál es el límite inferior y el límite superior de una muestra en estudio. El factor de corrección que ven acá al lado derecho lo vamos a utilizar en esta oportunidad. Bien, en nuestro caso tenemos estimaciones de intervalos de una media para muestras grandes y muestras pequeñas. Aquí aparece cada uno de los pasos a seguir. Si vamos a buscar muestras grandes, es que la muestra es mayor a 30, tiene la media, más o menos la constante de distribución normal y la desviación estimada de la muestra, que se calcula, esta desviación estimada, se calcula como la desviación entre la raíz de la muestra. ¿Cuáles son los pasos para poder determinar el valor de Z? Primero, tener el nivel de confianza, luego dividirlo entre 100, luego el resultado de la parte A dividirlo entre 2, y luego entrar a la tabla, dentro de la tabla de distribución normal, e ir por la fila y la columna buscando en la fila el primer decimal, que representa el valor de Z, y en la columna el segundo decimal. La muestra pequeña implica que la muestra es menor a 30, y el valor de T se calcula de la siguiente manera. Para la tabla de T va a entrar los grados de libertad, que se calculan con el tamaño de la muestra menos 1, esa es la primera columna donde van a entrar. Y por las columnas van a entrar con el intervalo de confianza, no con el nivel de significancia, sino con el intervalo de confianza de acuerdo a la tabla que vimos en clase. Eso significa que si el nivel de confianza suyo es del 95%, va a entrar en la tabla por la parte superior con .95, y luego por las filas de acuerdo a los grados de libertad que se calculan como n-1. Bien, aquí hay un problema. Ejemplo, si una muestra aleatoria de 40 pacientes obesos presenta un promedio de 140 kilos con desviación de 30 kilos. Tienes tamaño muestra, que es mayor a 30, significa que se ajusta a la distribución normal. Tienes la media 140 kilos y tienes la desviación de 30 kilos. ¿Qué vamos a buscar? ¿Cuánto es el límite inferior y el límite superior de peso que tienen estos pacientes? Con un intervalo de confianza del 95%, y la parte B, pues hacerlo para muestras pequeñas con 15 pacientes. Bien, aquí está la parte A. Entonces tenemos 140, determinar el valor de Z, 95% entre 2, 47.5 entre 100, .475, entras a la tabla determinando quién se parece a .475, vas por la fila 1.9 y va a la columna con el valor de 6, o sea que el Z vale 1.96, y luego sustituyen la fórmula para calcular el límite inferior y el límite superior. Ahora, para una muestra pequeña de 15 pacientes tenemos los mismos valores. La única diferencia es que vamos a entrar a la tabla de la distribución T. ¿Cómo vamos a entrar? Bueno, 95.5% de la tabla, es decir, entras en la parte superior con .975, y como son 15 pacientes, los grados de libertad serán 14.
Entonces coincide la columna que dice .975 con la fila que dice 14 y el valor de la tabla de TestStudent es 2.14. De la misma forma calculas el límite inferior restando el límite superior sumando. Recuerden que todo lo que está después del menos le llama error de sustracción. Vamos a ver la extinción de proporción para una sola proporción. Entonces, está fundamentada en la distribución binomial de P éxito y Q fracaso, y la fórmula es esta: el éxito más o menos la constante de la distribución normal por la desviación de la proporción. La desviación de la proporción es calculada como P por 1 menos P entre N, de donde P es el éxito y 1 menos P representa Q, que es el fracaso. Bueno, en este caso tenemos una encuesta aplicada a 83 personas. En una cola indica que 41 de ellos provienen de San Cristóbal. Esto es una cola de gasolina. Encontré los límites de intervalo de confianza para conseguir personas que vengan provenientes de otros municipios. Entonces fíjense que tenemos 83 personas y 41 de ellos son de San Cristóbal. Es decir, la proporción de gente que proviene de San Cristóbal es 41-83. La proporción de gente que viene fuera de San Cristóbal es 32 de 83. Bueno, acá lo vemos. La proporción de los que provienen de otros sectores son 42-83. O sea que esta es la P éxito, porque en la pregunta es muy importante la estimación de proporciones. A ver qué me están preguntando. Me preguntan que trabaje con las personas la proporción mínima y máxima de personas provenientes de otros sectores que no son San Cristóbal. Por tanto, 41 sobre 83, que son los de San Cristóbal, será el fracaso, y 42 sobre 83, que son los que vienen de otros sectores, será el éxito. Bueno, la muestra es grande. Utilizamos entonces el valor de Z y determinamos cuál es el máximo diámetro. Fíjense que aquí usamos la P éxito, 1 menos P, entre el tamaño de muestra, todo eso en la raíz cuadrada, y así determinamos la varianza estimada de la proporción. Luego tenemos el valor de Z para 95%, que es 1,96, y determinamos el límite inferior y el límite superior. Que esto podría ser 39,84% y 61,36%, pero acá se representan valores de probabilidad. La segunda parte pues les piden es planteado para el 99%, que es 2,58. Es lo único que cambia, porque sigue siendo el éxito de los que provienen de otros sectores. Total que lo único que cambia acá es el valor de Z, 99% entre 2, luego el resultado entre 100, .495, y entras a la tabla buscando 15 para ese .495, vas por la fila de 2.5 y vas arriba a la columna y es 8. Entonces el valor de la constante de la distribución normal es 2.58, y este es el mismo ejercicio pero para 99.73, que es el ejercicio propuesto. Ejercicios planteados, y ahora hablemos de estimación para la diferencia de medidas. Bien, para los pares de medida vamos a utilizar solo muestras grandes para efecto de la explicación. Tenemos la muestra 1 y la muestra 2 y el valor de la constante de la distribución normal. Bien, porque vamos a trabajar solo muestras grandes, y el estimado de la desviación. Ese estimado de la desviación se representa con la raíz cuadrada de la suma de las varianzas, o lo que es lo mismo, sustituir acá la desviación del primer grupo entre la raíz del tamaño del primer grupo y la desviación del segundo grupo entre la raíz del tamaño del segundo grupo. Entonces queda en definitiva representado con las varianzas. El tiempo medio, esto es un problema que está planteado. El tiempo medio de gasolina en San Cristóbal es una muestra de 30 usuarios de 280 minutos con una desviación de 14 minutos. En Cordero, una muestra de 40 usuarios, el tiempo promedio de 270 minutos con desviación de 10 minutos. Fíjense que tenemos dos grupos y que los dos grupos superan el valor de 30. O sea, tanto el de San Cristóbal como el de Cordero, la suma de ellos es mayor a 30, o sea que se ajusta a muestras grandes, y luego separando cada uno de ellos también se ajusta a muestras grandes. O sea que vamos a utilizar el valor de la constante de la distribución normal, que es del 99%. Determine cuál es la ciudad en la que se requiere un mayor uso de tiempo en colas y cuánto excede como mínimo la otra opción. Fíjese que plantea primero hacer una comparación de las dos
que si lo planteamos así, primero San Cristóbal y luego Cordero, y los resultados son positivos, significa que se demora más tiempo en San Cristóbal que en Cordero en poner gasolina, y si los resultados son negativos, significa que se demora más tiempo en Cordero que en San Cristóbal poner gasolina. Luego cuando preguntan, perdón, cuando preguntan cuánto es el tiempo mínimo y máximo que demora en San Cristóbal, tendremos que tomar San Cristóbal solito y aplicar estimación de una media, y luego cuando dicen cuál es el tiempo mínimo y máximo que puede demorar en Cordero, habrá que aplicar la fórmula de estimación de una media solo para Cordero para buscar su límite inferior y su límite superior. Bueno, aquí está resuelto, está la comparación, y bueno, se plantea fíjate, la diferencia de las medias, la raíz cuadrada de las varianzas. Es decir, esto que está acá es la desviación del grupo 1 entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra 1 elevada al cuadrado más la desviación del grupo 2 entre la raíz de la muestra del grupo 2 elevado al cuadrado, y bueno, y calculamos los límites inferior y superior. Este resultado indica que como los dos son positivos, se demora más tiempo en San Cristóbal que en Cordero. ¿Cuánto tiempo más? Entre 2.23 minutos, entre 3 minutos y 18 minutos, ¿okay? Para un nivel de confianza del 99%. Bien, hagan ese ejercicio y determinemos cuál es el mínimo y el máximo de tiempo que demorarían en el poner gasolina en San Cristóbal y en Cordero, tomando a San Cristóbal y aplicando la fórmula de, a ver, la fórmula está, la fórmula de estimación solo para San Cristóbal, perdón, esta sí es la fórmula de estimación solo para San Cristóbal, ok, teniendo la media de San Cristóbal, el z, y luego la desviación de San Cristóbal entre la raíz del tamaño de muestra, determinamos el límite inferior y superior de San Cristóbal, y luego tenemos la media de Cordero más o menos el valor de z por la desviación estimada en Cordero, que es la desviación de Cordero entre la raíz de n de Cordero. Allí vamos a saber cuál es el mínimo y máximo tiempo que demoran tanto en Cordero como en San Cristóbal, ¿okay? Veamos ahora cuál es el problema de estimación para la diferencia de proporciones solo para muestras grandes. Esta es la proporción de la muestra 1, la proporción de la muestra 2, e igualmente la raíz cuadrada de la proporción de éxito de la muestra 1 por el fracaso de la muestra 1 entre el tamaño de muestra 1 más el éxito de la muestra 2 por el fracaso de la muestra 2 entre el tamaño de muestra en 2. Aquí tenemos un ejemplo con pacientes diabéticos, una muestra aleatoria de 100 personas en las que se prueba el nuevo medicamento. Se ha encontrado una proporción de 0,40 que logró mantener su valor en nivel satisfactorio, y un segundo grupo que sigue con el medicamento anterior. En una muestra de 200 pacientes se observó que 140 no mantenían sus valores en el nivel satisfactorio. Fíjense que el medicamento nuevo nos da la proporción de los que logran mantener el nivel satisfactorio, y en el otro nos da la proporción de que no los mantiene. Pues la P de éxito tiene que ser estándar en los dos. ¿Cómo hacemos para estandarizarla? Revisemos qué preguntan. ¿Es indiferente usar el nuevo medicamento? Bueno, entonces usemos como éxito en la primera muestra el éxito, el nivel satisfactorio del medicamento, que es 0,40, y en la segunda muestra no podemos utilizar esos 140 entre 200, porque esos son los que no mantienen niveles satisfactorios. Entonces la P éxito para la segunda muestra son 60 de 200 quienes representan los valores en nivel satisfactorio. O sea que eso es una concha de mango ahí. Esos dos valores van a ser el éxito de P1 y de P2, y sus valores complementarios será el fracaso. Es decir, el fracaso para la primera muestra será 0,6 de proporción, y el fracaso para la segunda muestra se calcula dividiendo 140 entre 200, o lo que es lo mismo, casos a favor entre casos totales para quienes no mantienen los niveles satisfactorios. Ese sería el fracaso. Si los resultados son positivos, significa que el nuevo medicamento es mejor que el segundo. Si los resultados son negativos, significa que el segundo medicamento es igual que el primero, y como el primer medicamento es el nuevo, pues no vale la pena usar el nuevo medicamento. Veamos la solución. Bien, los valores son positivos, significa que entre un 0,3% y un 19% de los pacientes se mantuvieron los valores en el nivel satisfactorio. Es decir,
que el medicamento sí mejora el uso. Es mejor el medicamento nuevo que tenemos en la primera muestra que el segundo, que era el medicamento anterior. ¿Para qué plantear este problema? Para buscar los valores mínimos y máximos de los niveles satisfactorios del uso del medicamento, tanto del medicamento nuevo como del medicamento anterior. Bueno, esto es lo que quería explicarles hoy. Empiecen a resolver problemas de parciales y estamos a la orden en el WhatsApp. Nos vemos el viernes o el sábado según consideren. Muchas gracias.